Hola, hola, ¿cómo están? Confío se encuentran muy bien. Bueno, ustedes ya me conocen, John Enrique Bermúdez, de profesión administrador del turismo sostenible, máster en gestión del turismo sostenible y actualmente aspirante a título de PhD en turismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, primero, eh, he querido durante mucho tiempo grabar un video sobre turismo comunitario. Pero digamos que quisiera concatenarlo con el tema de desarrollo regenerativo, porque es que estamos en otro paradigma diferente, en otra cosa diferente. Entonces, es apenas evidente que tenemos que empezar a producir este tipo de contenidos. Entonces, vamos al lío, como dicen los españoles, turismo comunitario y turismo regenerativo. Lo primero es que no existe una plantilla para planificar el turismo comunitario. Yo esto lo he explicado a saciedad, me he cansado de explicarlo. Dentro de mi experiencia profesional he encontrado eso. Quise de alguna manera como investigador en algún momento empezar a producir una especie de formato o algo, una plantilla que sea transversal a todo. No existe. Hay cosas que sí, digamos, se pueden identificar en todos los destinos conceptualmente, hablando de los sistemas turísticos. Pero hablando de turismo regenerativo o de desarrollo regenerativo, hasta los sistemas turísticos, con el mayor respeto, son instrumentales. Entonces, lo primero es la base local. Comenzamos entonces. Lo primero que uno debe hacer cuando llega a un territorio desde el punto de vista de la regeneración turística, y esto es totalmente diferente a cómo se llega a un territorio, es que nosotros comenzamos por la historia del lugar. Entonces, la historia del lugar no es sencillamente copiar una historia y escribir todo eso y ya. No, la historia del lugar son los hitos importantes dentro de ese territorio desde el punto de vista ambiental y sociocultural que han permitido que ese territorio se mantenga o que de alguna manera han generado una degradación de ese mismo territorio de los ecosistemas. ¿Quién empieza por ahí? ¿Mm? ¿El turismo tradicional empieza por ahí? Afortunadamente no. Sí. Entonces, eso es muy interesante porque estudiar, analizar y diagnosticar las dinámicas evolutivas que han dado resultado a lo que vemos hoy y aparte de eso, poder predecir científicamente, que es una cosa dura, en eso estamos, lo que se llaman dentro de los sistemas adaptativos complejos, el trabajo con agentes, ¿sí? La modelación de agentes, eso ya tiene que ver con sistemas computacionales y otra cosa. No me voy a meter ahí, pero cómo nosotros podemos hacer una línea del tiempo, ¿sí? Encontrando año a año o décadas o colocando los hitos más importantes de ese territorio en el tema de gestión de ese territorio, ¿sí? O de crecimiento, o de la biodiversidad, o hitos ambientales. Yo creo que voy a comenzar diciendo que pues he trabajado con varias comunidades. Yo creo que la más desarrollada de todas y a la que le debo más y que quiero más es Yarumo Blanco. Sin duda que Yarumo Blanco fue administradora del Santuario de Fauna y Flora Tunquimbaya, Premio Nacional de Turismo Sostenible y después 4 veces dentro de los 100 destinos sostenibles mundiales. Entonces yo creo que Yarumo Blanco sí tiene una expertise y una experiencia, valga la redundancia, bastante interesante en el tema. Yo recuerdo que estando llegando a Otún, hablamos de 10 años, así de viejos estamos, se sentó conmigo un señor. Yo lo voy a destacar porque este hombre ya falleció, un hombre maravilloso, la verdad. Yo creo que mentor de muchos de los muchachos y yo lo considero hasta en alguna manera mentor mío también. Se lloró mucho en la cuenca su partida, pero yo creo que él hace parte del pensamiento ambiental colombiano porque Gustavo Marín era parte incluso del sindicato de Parques Nacionales Naturales. Es una persona que conocía a fondo los parques. Y Gustavo se sentó conmigo 3 días. Me dijo, venga muchachos, se sienta, que vamos a escribir la historia de Yarum. Y empezamos a escribir hito por hito. Estamos hablando de 10 años cuando ni siquiera hablamos de turismo regenerativo. Y empezamos a escribir hito por hito.
O sea que sin existir los elementos conceptuales del turismo regenerativo que ya existían, los del desarrollo regenerativo, Otunquimbaya ya era regenerativa. O sea, la asociación comunitaria Yarumoro Blanco era regenerativa. Por muchos elementos, número de personas, casi 30 personas se beneficiaban, la estructura organizacional, el conocimiento técnico. Pero no yéndome a las ramas, este señor se sentó conmigo. A mí se me encharcaban los ojos cuando él me contaba la historia. Porque uno, pues siempre estaba muy apasionado por mi carrera. La verdad que es la pasión de mi vida, ¿sí? Sobre todas las pasiones que pueda tener. Y entonces escucharlo a él me emocionaba. Y él me decía, es que aquí nació el pensamiento ambiental colombiano. Los grupos ecológicos, los GAC, empezó a explicarme todo cómo empezaron los grupos de guías, intérpretes ambientales, pioneros en el país. Eso es la cuenca del Otún. Aún conservamos la esperanza de que la especie humana no va a fracasar y que algún día esto se va a transformar y podremos vivir bien todos en este planeta. En ese sentido, la Suiza ha sido como la cuna para nosotros. Aquí se creó el Centro Nacional de Investigaciones Ecológicas. Aquí ocurrió el primer encuentro de organizaciones ecológicas del país en 1983. Entonces, así las cosas, miren lo bello que es usted poder entender como externo cuando llega a un lugar. ¿Qué es ese lugar? ¿Cómo ha llegado hasta allí? Las dinámicas biológicas, evolutivas, que han llevado a que los humanos coevolucionen con ese ecosistema. Eso no se hace, ¿sí? Y eso no se hace porque, entre otras cosas, yo no sé por qué le enseñan a los muchachos a hacer un mapa parlante. Un mapa parlante es el peor error que puede existir. Es el peor error que puede existir. Porque es que un mapa es una abstracción de la realidad. Se los dice a alguien que ya ha recibido cursos de QGIS, de ARGIS, donde los profesores le dicen, es que es una abstracción de la realidad, esto no corresponde a la realidad, la Tierra es redonda, y usted un mapa plano, comience por ahí. Entonces hay formatos más altos del mapa que son estirados, Colombia estirada, Colombia a lo ancho, ¿sí? Hay diferentes formatos. Un mapa es una abstracción. ¿Por qué encerramos a la comunidad en un salón a hacer un mapa parlante cuando tienen el territorio para conectarse? Viene lo segundo, la conexión de la comunidad con ese territorio. Cuando usted ya sabe la historia, ya la ha documentado, la comunidad se tiene que conectar con ese territorio. ¿Qué es lo que sucede actualmente dentro del turismo en Colombia? Pues eso, justamente. ¿Qué pasó en Salento? Son locales, hay mucha gente que es local, otra que no. La gran mayoría ya no es local. Pero algunos locales todavía ven esas montañas como instrumentales y pues no hay nada más que hacer y es turismo y ya. Hay que conectar a la comunidad profundamente con el territorio, porque mucha gente pasa de largo de un atractivo todos los días, un guía, dele para arriba, dele para abajo, y pierde el sentido de pertenencia a ese territorio. ¿Y cómo se conecta a la comunidad con un territorio? Pues no es por medio de un mapa parlante, es por medio de salir del lugar, sentir el lugar. ¿Cuántos de nosotros en nuestras dificultades hemos caminado un sendero y estando pensando en las tareas, en lo que tenemos que hacer, olvidándonos de que estamos allí? Porque nuestra mente está lucubrando pensamientos lógicos acerca de cosas y cosas diferentes, pero no estamos conectados. Hay muchas herramientas para eso, por ejemplo el mindfulness, pero digamos los baños de bosque, pero conectemos a la comunidad con el destino. Entonces, si la comunidad se conecta con ese ecosistema, todo va a ser diferente. Una sesión de consultoría con una comunidad que está en el bosque, en un lugar cultural, en un lugar diferente a un salón, en su destino, en lo que están haciendo en el día a día. Allá es donde se tienen que conectar, no en un salón con un mapa parlante. Empezamos mal. Entonces, conectar. Primero, hacer consciente a la comunidad de que ese territorio, y estudiando la que ya tenemos, la historia del lugar, mire, estas dinámicas coevolutivas han dado estas cosas positivas y estas cosas negativas, pero no en un salón de clase. Sentémonos en el bosque, sentémonos en la naturaleza, conectémonos. Es que estamos desconectados. Esto es frigot capra, esto es poder, ¿sí? O sea, ecología profunda.
Entonces, la regeneración se alimenta de la ecología profunda, y si el turismo no se alimenta de la ecología profunda, entonces estamos hablando de un turismo que va a impactar mal de manera importante el territorio. Eso en primera medida, aunque en regeneración ya los impactos no hablamos de impactos, hablamos es de coevolución. Entonces es otra cosa diferente. Y yo creo que las metodologías de impactos ambientales también tienen que revisarse, porque es que el tema del límite humano, eso los ponemos nosotros. Y ojo que esto es peligroso, porque hay gente que puede tomar la regeneración para apoderarse de todo, pero no. O sea, los límites los ponemos nosotros. Lo que tenemos que encontrar es la salud de los ecosistemas, no los límites. La salud de los sistemas humanos. Eso es diferente. Eso es otra cosa diferente. Listo. Entonces, ya teniendo una comunidad conectada, viene la cualificación de las capacidades locales. Ya tenemos una comunidad que se conectó. Entonces comenzamos a trabajar en línea con todo lo que necesitamos hacer. En este sentido, yo creo que Otunquimbaya es el lugar que más conocimiento a mí me ha brindado, y Yarumo Blanco. A nosotros nos llegaba gente de todo el mundo a capacitarnos, esa es la verdad. Otunquimbaya fue la universidad de nosotros, y de Otunquimbaya han salido profesionales brillantes y gente brillante que está haciendo cosas grandes en diferentes partes de Colombia. Es porque venían de todo el mundo a capacitarnos. Nosotros tuvimos un proyecto de Metsahalitus. Fue un proyecto de intercambio entre Parques Nacionales de Colombia y Parques Nacionales de Finlandia. Vinieron desde allá y nos capacitaron. Y después vino otro proyecto, que era un proyecto canadiense. Y este proyecto canadiense lo que hacía era que tenía un componente administrativo, un componente financiero, de marketing, o sea, era algo integral. Entonces, después de que bien se ha cualificado la capacidad, en el caso de Otunquimbaya se demoró 20 años. 20 años, un proyecto regenerativo. Y nosotros llamamos sostenibilidad a irnos corriendo, capacitar una comunidad en un año, sacar un formato, escribir un libro o escribir un plan de desarrollo turístico, y ya decimos que hicimos una cosa por la sostenibilidad del país. Entonces, ¿dónde está el acompañamiento después? Tenemos que ser más responsables en el tema del turismo comunitario, y el turismo regenerativo nos lleva por otro lado. Miren qué hermoso es saber usted la historia del lugar. Yo les cuento esa historia del lugar que yo... El término apenas se acuñó, historia del lugar, yo no lo conocía. A mí me tocó empezar a agrupar en el plan de negocios de Yarumo para presentarlo al Premio Nacional de Turismo Sostenible, lo que los muchachos habían construido por partes. Los muchachos habían construido una cosa financiera, yo empecé a meterla, los productos, empecé a organizarlas, y allí metí la historia del lugar. La primera parte de ese plan de negocios fueron los hitos ambientales en los que me ilustró Gustavo Marín durante 3 días en Otunquimbaya. Eso pues es algo muy bonito de contar, y la regeneración nos lleva por ese camino. Entonces, ¿por qué nosotros planificamos sin conocer los territorios, sin conocer la historia de las personas? ¿Por qué llegamos a hacer un producto turístico y cobramos cuando sabemos que ellos tienen problemas organizacionales, cuando dentro de la organización hay conflictos, cuando no se pueden organizar? ¿Por qué llamamos comunidad a 2 personas y cobramos? Eso no es honesto. Entonces, pues bueno, a mí me han criticado mucho porque me voy en lanza en ristre con los consultores, pero pasó algo en mi vida que me llevó hasta allá, y es que en el tema del turismo regenerativo me encontré con que los consultores se habían apoderado del conocimiento. Entonces, si usted va a buscar cómo planificar turismo regenerativo, tiene que pagar un curso. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Lo primero es desarrollar el paradigma. Y para desarrollar el paradigma tiene que haber una discusión técnica, teórica, científica, bastante álgida. Y de eso se trata la ciencia. Tengo que ser controvertido, tengo que ser apaleado. Porque somos muchos los que estamos ahí. Pero esto no se trata solamente de consultoría y que alguien tenga que pagarme para que yo sepa, tenga que decirles parte de la información que les estoy dando hoy. De eso se trata el tema del conocimiento, de poderlo compartir y que la gente lo aproveche. Pues nada, ¿qué seguiría? Pues la cualificación. Eso se demora una cantidad de tiempo. Cuando una comunidad está cualificada, pues ya las cosas son diferentes. Hay muchos elementos de más, hay cosas que se deben tomar en cuenta en el turismo regenerativo para planificar el producto. Como digo, todo eso después con gusto lo compartiré. Y pues bueno, aquí termino este video. Sé que es un poco apasionado, un poco álgido. A mí me apasiona el turismo, pero yo sí creo que tenemos que hacer otro tipo de turismo. Bueno, les envío un abrazo. Confío se encuentran muy bien. Voy a publicar este videito y ojalá
les sirva de algo. Saludos.